Un día, mis hermanos, escuche bien, un día, aunque quiera, no va a poder estar en la casa de Dios. Aunque lo desee, no va a poder estar en la casa de Dios. Si no, pregúntele a mi madre. ¿Saben ustedes, hermanos, qué es un hospice? En español se dice hospicio. El hospicio o el hospice es el lugar que cuida a los enfermos terminales. En español se dice a los desahuciados, a los que van a morir. Estos lugares, según fueron diseñados para confortar al desahuciado. Podemos decir que estos lugares preparan a las personas para la pronta llegada de la muerte. No tenga miedo cuando oiga la muerte. Pablo dijo que el morir era ganancia. En estos lugares, hermanos, se les da a las personas toda la comprensión necesaria para que mueran en paz. En estos lugares, hermanos, se les cumplen a las personas sus últimos deseos. Y claro, se les prepara también espiritualmente con la esperanza eterna. Y ojalá y pudiéramos todos llegar a este punto en el que podamos a último momento recibir la esperanza eterna, la seguridad de la esperanza eterna. Pero el punto es que nunca sabemos cómo vamos a terminar. Así es que este lugar es exclusivamente para preparar tanto a las personas como a las familias de las personas para ese día que es el de la despedida final. Pero hasta donde nosotros sabemos, nadie está preparado para estas cosas. Diga conmigo. Pero imagínese usted, hermanos, que en lugar de morir, sucediera lo contrario. Imagínese que en vez de morir, suceda un milagro. Diga conmigo, sería grandioso. Sería de gran gozo. Imaginémoslo de esta manera, mis hermanos. Imaginémonos que durante el hecho de muerte se nos aparece un ángel. El hombre vestido de blanco. Hermano Domingo sabe de qué estoy hablando. Se le aparece el hombre vestido de blanco y le lleva un vaso con agua hasta su cama donde usted está agonizando. Y ese ángel o ese hombre vestido de blanco le dice: no necesitas tomar del agua. Solamente tócala con tus dedos y serás sano. Imagínese usted que estando usted en el hospicio o estando uno de sus seres queridos en la agonización, se aparezca un ángel y le diga: toca este vaso y serás sanado. Y no solamente serás sanado, pero vivirás muchos años. Ahora mismo saldrás caminando de este lugar. ¿Qué caminando? Corriendo de este lugar. ¿Eso sería, hermanos? ¿Eso sería, hermanos? Maravilloso. Eso sería un milagro. Hermanos, quiero hacerle una pregunta muy profunda. ¿Cree usted en los milagros? Diga conmigo, yo soy un milagro. Diga conmigo, yo soy un milagro. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Todos juntos, como ya se paró Chris, nos paramos todos. Evangelio según San Juan, capítulo 5, por reverencia a la Escritura, nos ponemos en pie. ¿Cuántos evangelios hay, hermanos? Un evangelio, mis hermanos, un solo evangelio. Amén, hermanos, un solo evangelio.
Fue capciosa la pregunta, no se sienta mal. Hay un solo evangelio y tenemos 4 versiones del mismo evangelio. Amén, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 2. Dice, había en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos pórticos estaba una multitud de enfermos y ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, pues un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Diga conmigo, de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años tiene usted con su enfermedad? Cuando Jesús le vio acostado, supo que llevaba ahí mucho tiempo y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Te gustaría ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, no tienes que tocar el agua, déjame te ayudo a tocar el agua. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Tome su lugar. Ahora entiende un poquito mejor la reflexión previa. Ahora entiende lo que es un milagro. Betesda, mis hermanos, en hebreo significa casa de misericordia, como un hospicio donde tratan de confortar a la persona que va a entregar cuentas a Dios. En este lugar, hermanos, de Betesda, según la Biblia, llevaban a todos los enfermos, desahuciados y no desahuciados. Ahí había cojos, ahí había paralíticos, ahí había ciegos, ahí había leprosos quizás, no sé. Pero este era un lugar de tristeza y de soledad. Este era un lugar triste y desolado. Porque lo único que esperaban estos hombres era la muerte. No solamente estaban solos, tristes y abandonados, pero esperaban la muerte. Pero había en este lugar, hermanos, algo bueno. Había una esperanza. Había una oportunidad de vida. Diga conmigo, todo lo que necesito es una esperanza. Aparentemente los hombres estaban solos y abandonados, marginados, olvidados. Pero no, mis hermanos, no estaban del todo solos. Había, hermanos, alguien al tanto de su condición. Había alguien consciente de su necesidad y ese era Dios. Por eso este lugar se llamaba Casa de Misericordia. Porque Dios tenía sus ojos puestos en ese lugar. El poder, hermanos, de ese lugar no estaba en el agua o en el movimiento del agua, aunque la Biblia lo dice así. El poder estaba en Dios. Y no solamente en Dios, pero estaba en el tiempo de Dios. Parece que este hombre tenía mucho tiempo esperando por su milagro y parece que él ya había perdido la esperanza, porque en cuanto él trataba de ir al estanque, ya otro estaba allá. Yo creo que este hombre estaba perdiendo las esperanzas como muchos de nosotros. Versículo 3 dice así: en este pórtico estaban enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, pues un ángel descendía en tiempo al estanque, y cuando agitaba el agua, el primero que descendía y tocaba el agua, este era sano de cualquier enfermedad que tuviera.
En otra versión dice, yacían ahí miles de enfermos que esperaban por un milagro. Así como usted y como yo, que esperamos por un milagro. No obstante que somos un milagro, pero todavía esperamos por un milagro. Pero mis hermanos, ¿qué es lo más importante cuando hablamos de un milagro? ¿Qué es lo más importante para nosotros o qué necesitamos tener para obtener un milagro? ¿Alguien dijo fe? Necesitamos fe. ¿Pero qué es la fe? Según Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe usted qué significa esto? Debemos de tener la seguridad de ese deseo que tenemos en nuestra vida. Debemos de tener seguridad de que eso va a pasar. Pero debemos de tener convicción. ¿Qué significa convicción, hermanos? Debemos de estar convencidos. Debemos de estar seguros de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve, hermanos? La manera como nosotros lo interpretamos es, debo de estar seguro, debo de tener la certeza de que va a suceder mi milagro y debo de estar convencido de que eso que yo deseo ya está. Pero en realidad la interpretación es, debemos de tener la seguridad, la certeza de lo que esperamos y debemos de tener convicción, debemos de estar convencidos, debemos de estar seguros de Dios. Usted ve a Dios, pero sabe que existe. La convicción no es para creer lo que va a pasar, la convicción es en cuanto a Dios. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios y comienza diciendo sin fe, es imposible agradar a Dios. Y el que se acerque a Dios debe de creer que hay Dios y que es galardonador, es decir, que es premiador de los que le buscan. Se necesita la fe para un milagro. ¿Pero qué es un milagro? En el principio decíamos que yo soy un milagro. ¿Qué es un milagro, mis hermanos? Tenemos que tener una definición clara, precisa de lo que significa un milagro. Porque nosotros queremos señales, nosotros queremos las cosas sobrenaturales que experimentaron los apóstoles para poder considerar esto un milagro. Pero usted acaba de decir que usted es un milagro. ¿Por qué usted es un milagro? Soy un milagro. Usted lo dijo. ¿Por qué, mis hermanos? Por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Porque cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él vino a darme vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. El milagro de la vida, mis hermanos, es la salvación. Hay personas caminando, pero están espiritualmente muertas. Si usted está caminando, está vivo. Y no solamente eso, pero tiene la seguridad de la vida eterna. Un milagro, según la definición teológica, es un acontecimiento sobrenatural, es decir, no es natural, es algo que es imposible para el hombre, es un acontecimiento sobrenatural, signos de la existencia de un Dios todopoderoso. Es decir, no puede haber un milagro si no es a través de Dios. Es decir, solamente Dios puede hacer un milagro, porque nada hay imposible para Dios, dice la palabra. ¿Usted lo cree, mis hermanos? Nada hay imposible para Dios. No se puede recibir un milagro, mis hermanos, si no se tiene fe. Y fe es creer, mis hermanos, con certeza lo que tú esperas. Y tener convicción y seguridad de Dios.
Que aunque no lo vemos, sabemos que es real y sabemos que Él lo puede todo. Sabemos que Él es soberano, que Él existe y que nada hay imposible para Él. Versículo 4. Un ángel descendía de tiempo en tiempo, dice. Agitaba el agua y el primero que descendiera al estanque después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. De tiempo en tiempo. ¿Qué significa de tiempo en tiempo? La interpretación correcta, el ángel descendía en tiempo, es decir, según el tiempo de cada necesidad. No era como que el ángel casualmente llegaba como, digamos, el bill de la luz, que a veces llega el 15, a veces llega el 14, a veces llega el 17. Yo no sé cuántas veces venía el ángel a este estanque. No sé si venía cada 12 horas o cada 24 horas o cada una semana o cada un mes. Pero el ángel venía, agitaba el agua y el primero que tocara el estanque podía recibir la sanidad. Pero venía según el tiempo de cada necesidad que hubiera. Es decir, en la soberanía de Dios estaba el control de todo ese lugar, de esa casa de misericordia. Dios sabía cuándo te tocaba tu milagro. Dios sabe cuándo toca tu milagro. Es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Nada, hermanos, era por casualidad. Todo tiene su tiempo en esta vida. Quizás para nosotros algunas cosas sean o parezcan casualidad, pero nada sucede antes ni nada sucede después. Todo sucede en el perfecto tiempo de Dios. Para Dios, absolutamente todo está en su soberanía. Para Él nada hay imposible. Nada sucede antes, nada sucede después. Todo sucede en el tiempo de Dios. Dice un canto, nada pasa si Dios no quiere, todo pasa si quiere Dios. Diga conmigo, parece que Dios se está tardando un poco conmigo. Diga, parece que Dios está tardando un poco en el asunto de mi milagro. Dígalo. Porque este hombre, mis hermanos, aquí ya tenía 38 años y parece que Dios estaba tardando. Es más, todo el mundo le ganaba. Su mentalidad de este hombre era, ni creo que valga la pena el esfuerzo, me van a volver a ganar. Como cuando jugamos aquí y cuando el hermano Rafael me iba a mi estilo, cuando mi hermano Rafael me iba a ganar, le di un empujón y ya salió volando. Y como quiera me quitó el vaso. Pero hermanos, en este caso era en el tiempo de Dios, cuando este hombre recibiría su milagro. Dice el versículo 5, había ahí un hombre que tenía 38 años enfermo, estaba acostado. ¿Ustedes creen, hermanos, que estando acostados él iba a poder obtener su milagro? Porque se trataba de tocar el agua. ¿Ustedes creen, no debería de estar así, hermanos, en sus marchas, listos, fuera, mirando que el hermano Rafael no estuviera por ahí, para ganarle al hermano Rafael el milagro? Pero no, hermanos, este hombre estaba acostado. Significa que este hombre se había dado por vencido. ...38 años tenía este hombre... ...y muchos de nosotros estamos muy ansiosos... ...y muy desesperados... ...porque pensamos que Dios ya se tardó. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Yo parece que Dios ya se tardó en alguna petición que yo tengo. ¿Y cómo le puedo hacer para acelerar el proceso? No se puede, ¿verdad? Podemos poner a toda la iglesia en ayuno y oración. ¿Pudiéramos acelerar el proceso? No se puede. ¿Por qué? Porque es en el tiempo de Dios. Peor aún, muchos de nosotros creemos que Dios ya se olvidó de mi necesidad. Y algunos hasta hemos comenzado a ayudarle a Dios. Algunos hemos comenzado a tomar el riesgo de echarle la manita a Dios porque ya nos cansamos de este fracaso y de esta soledad. Este hombre estaba pasando esa experiencia. Había perdido la esperanza. Había una esperanza en ese lugar, pero este hombre ya estaba acostado.
Hermanos, ¿no será que muchos de nosotros ya estamos acostados? ¿No será que muchos de nosotros ya nos dimos por vencidos? Hay un milagro preparado para su vida. Usted es un milagro, pero hay un milagro en esa necesidad que usted tiene. Solamente que tiene que esperar al tiempo de Dios. Ese milagro llegará, pero en el tiempo de Dios. Somos muy desesperados. Por eso el salmista dice, permanecer quietos, estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Nosotros no conocemos la quietud, nosotros somos inquietos. Cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, la esposa de Abraham era grande de edad, era vieja, decimos nosotros acá. Era casi una abuela, sin nietos, bueno, sin hijos. Y entonces Abraham decide echarle la mano a Dios. Dice, ¿y si le ayudamos a Dios a que se cumpla su promesa? De que yo tendré una descendencia, no tenemos hijos y Dios me ha prometido una gran nación, una descendencia. Y le dice Sara, no sería mala idea, Abraham. La sierva, pues yo acepto que tengas un hijo con la sierva. Espero que no tenga entre sus planes tener un hijo con la sierva. Hay que esperar por el tiempo de Dios. Y ese conflicto, hermanos, esa ayudada que se le hizo a Dios, hasta hoy en día hay un conflicto bélico entre los países a causa de que Abraham quiso ayudar a Dios, porque ese no era el hijo de la promesa. Nosotros no le podemos ayudar a Dios, nosotros no podemos hacer que las cosas sean mejor. Lo de nosotros es confiar, es esperar al tiempo de Dios. Y Dios hará. No estamos al olvido. 38 años tenía este pobre hombre, enfermo, desahuciado, abandonado. Parecía que ya no había esperanza para él. Otros habían sanado ya y él seguía ahí. Es más, había unos enfermos que habían llegado, esto lo estoy yo inventando, primero que él y ya habían sido sanados y él seguía ahí. Parece que este hombre había perdido la esperanza. Pero ¿qué creen? Había llegado su tiempo. Había llegado el momento tan esperado. Dios no se había olvidado de él. Ese era el día. Hoy es ese día. Jesús lo miró. Jesús sabía que tenía 38 años. Estaba en sus registros. Jesús sabía cada movimiento que él hacía y las veces que le habían ganado su milagro. Pero sabía Jesús que ese era el tiempo de él y nadie le podía ganar su milagro. Era de él. No necesitaba tocar el agua porque el poder de aquel milagro no estaba en el agua. El poder de aquel milagro no estaba en las aguas en movimiento. El poder de aquel milagro estaba en Cristo Jesús. El poder del milagro de nuestra vida está en Cristo Jesús. Y el Señor le dijo, ¿quiere ser sano? Diga usted. Todavía pregunta, Señor, que quiero ser sano. No es obvio que quiero ser sano. Diga usted, todavía, Señor, me pregunta si quiero que mi hermano sane, si quiero que mi esposo se convierta, si quiero que mi esposa. Todavía me pregunta, Señor, cuando sabes que ese ha sido mi sufrimiento. Y este hombre no reclamó nada, solamente dijo, sí, quiero ser sano. Como aquel leproso que dijo, si quieres, Señor. Mire qué humildad de aquel hombre. Si quieres, Señor, sáname. Es decir, yo sé que tú puedes, pero si tú quieres, Señor, sáname. Es decir, hágase, Señor, tu voluntad.
Oh Señor, decimos, oh, yo declaro que sea sano y yo decreto la sanidad de este hombre y no acepto un no por respuesta, dicen estos falsos profetas, mentirosos, hijos del diablo. Cuando este hombre le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Otra mujer se acercó a Jesús y le dijo, Señor, dame, Señor, y le dijo, no, la salvación es para los judíos, no para los perros, no para los perrillos, le dijo en ese tiempo. Y esta mujer no se ofendió como ustedes que se ofenden por la nada. Imagínese usted que yo le llegara a llamar perro y esta mujer no se ofendió, sino que le dijo al Señor, Señor, hasta los perros comen de las migajas que comen los amos. Dame, Señor, aunque sea de esas migajas. Y dijo el Señor, nunca había mirado tanta fe como aquí. Y dijo, sé limpia, sé sana. Esa es la manera, hermanos, de acercarse a Dios. Cristo vino, hermanos, a la necesidad de ese hombre. Cristo estaba al pendiente. Cristo sabía la necesidad que este hombre tenía. Él solo tenía que esperar por el momento. Y ese momento había llegado. Jesús le dijo, sé sano. Toma tu lecho y vete. ¿Quiere ser sano? Yo le estoy preguntando a usted, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser limpio? Levántate, dice el Señor. ¿Quieres ser sano, mi hermano? Levántate. Posiblemente estés caído, posiblemente estés desanimado, posiblemente estés agonizando. Levántate. Hay una esperanza. Toma tu lecho y anda, le dice el Señor. Hermanos, hay una enseñanza muy grande en esta cita bíblica que leí yo. ¿Por qué Jesús le dice a este hombre, toma tu lecho y anda? Si el hombre, hermanos, iba a ser sanado, si el hombre iba a ser curado, ¿para qué necesitaba más su lecho? ¿No cree usted, hermanos, que ese lecho, ahora que es sano, le estorbaría? ¿No cree usted, hermanos, que ese lecho solamente le traería malos recuerdos, un pasado triste? ¿No cree, hermanos, que ese lecho ya no es necesario en la vida de este hombre? Seguramente este lecho olía 38 años en ese lecho. ¿No cree usted que ese lecho era innecesario? ¿Por qué Jesús le dice, toma tu lecho y vete? ¿Como señal para que otros creyeran? Bueno, esa es la interpretación que nosotros tenemos y es correcta. Como señal, por eso lo manda al templo. Pero miren la profundidad de esta enseñanza. La razón por la que Jesús le dice, toma tu lecho y anda. En primer lugar, mis hermanos, de acuerdo a todo el mensaje, Dios nunca jamás, o mejor dicho, tú nunca jamás estás solo. Puedes estar en una soledad física, sin nadie a tu alrededor, pero nunca jamás un cristiano puede estar solo. ¿Por qué? Porque en primer lugar Dios ha hecho morada en tu vida. Entonces no estás solo. Dios le dijo a Josué, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa es una promesa de parte de Dios. Y usted diga, ¿y cuando estoy en valle de sombra de muerte? Tampoco. Aunque estés en valle de sombra de muerte, no temerá tu corazón porque Jehová estará contigo, dice el salmista. En segundo lugar, hermanos, nosotros no podemos abandonar nuestra Betesda, nuestra casa de misericordia. Ese lugar de fe, ese lugar de esperanza,
ese lugar donde sucederá tu milagro. No podemos nosotros abandonar ese lugar donde hay alimento espiritual, donde hay palabra. Pero Jesús le dice a este hombre, toma tu lecho y anda. Porque Dios no quiere que nosotros nos olvidemos de dónde Él nos ha levantado. No significa que físicamente usted tiene que cargar con las cosas que lo han, pero este simbolismo, hermanos, de toma tu lecho y anda, solamente es imaginario, solamente es simbólico. Nunca te olvides de dónde te ha sacado Dios. El hecho solamente le va a producir gratitud, recordando lo que Dios ha hecho en tu vida. Tenemos que acordarnos de dónde nos ha sacado Dios para poder ser más agradecidos con Dios, para poder dar lo mejor de nosotros. Nosotros hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios y hemos sido limpiados del pecado, de la condenación, de la muerte, de todo pecado. No hay necesidad de las cosas del mundo, pero no olvide de dónde lo ha sacado Dios. No olvide lo que usted era antes de ser lo que es ahora. Según las estadísticas, 90% de los creyentes que reciben un milagro se olvidan de dónde lo sacó Dios. ¿Por qué no llevan consigo su lecho? ¿Por qué no llevan consigo el recuerdo de dónde lo sacó Dios? Por eso Jesús le dice a este hombre, toma tu lecho y vete. Llévalo contigo, no lo olvides. Mis hermanos, la vida no es una casualidad, ni las circunstancias son una casualidad. Las cosas que usted está experimentando ahora son pasajeras, créamelo. Solamente que necesitamos aprender a vivir en la santa y perfecta voluntad de Dios, en los tiempos perfectos de Dios. Tenemos que aprender a vivir bajo la soberanía de Dios. Cuando ocurrió el desastre del 2020, del virus, mucha gente estaba corriendo de aquí para allá, desesperada. Mucha gente dejó de congregarse. Hasta hoy en día, instituciones y oficinas cerraron y ya no ejercen más que desde su casa. E incluso creyentes se alejaron por temor a un virus. Y yo lo definía de esta manera. Me imagino a Dios haciendo un inventario. Todo el personal de Dios, todo el personal celestial haciendo un inventario porque se me murió alguien que no se me tenía que haber muerto y el COVID me quitó estos tres. Y imagínense, hermanos, eso no sería Dios soberano. Nada va a pasar, hermanos. Ni siquiera un cabello de su cabeza caerá sin que Dios no sepa que cayó ese cabello. Eso no significa que Dios está, que es importante o que está al pendiente de sus cabellos. Significa la grandeza de la atención que Dios tiene para con nosotros. Nada va a suceder si no está en los propósitos perfectos de Dios. Las circunstancias que usted está viviendo no son una casualidad. Las circunstancias son parte de un plan perfecto de Dios para algo en su vida, para alinearlo a la voluntad perfecta de Dios. La vida no es una casualidad, las circunstancias tampoco lo son. Dios en su soberanía todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes. A Dios no se le pasa nada, ninguna injusticia, ninguna enfermedad, ninguna tristeza, ninguna soledad. A Dios no se le pasa nada. Sus ojos están puestos en sus hijos, en nosotros.
Sus juicios son justos, sus juicios son perfectos, sus tiempos son justos y perfectos. El que estés hoy aquí, el que tú estés hoy aquí, estaba registrado en los archivos celestiales de nuestro Dios. Porque todo es de Él y para Él. Dios ha planeado todo para tener un encuentro con nosotros. ¿Has tenido un encuentro con Dios? Hoy tenemos un encuentro con Dios. Hoy Dios nos trajo hasta este lugar para tener un encuentro con Él. No es casualidad. No dejes pasar otra oportunidad más que la vida te está brindando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo. Lo malo ya lo hiciste. Hiciste es en el verbo pasado. Hiciste. Lo que hagas hoy cambiará el destino de tu eternidad. Y para ustedes, los creyentes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El milagro más grande, hermanos, de la vida es la salvación de nuestra alma. Eso fue un milagro, porque nosotros estábamos destinados, condenados a la muerte eterna. Pero Dios en su misericordia puso la mirada en nosotros y dijo, quiero ser limpio. Y al instante, esa lepra que teníamos desapareció. Pónganse en pie, mis hermanos. Quiero hacer una invitación muy especial hoy. Y la invitación es para que tú recibas a Cristo. Para que tú lo confieses como tu Señor y Salvador. Dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, es decir, si tú creyeres en todo este mito, esto no es un mito, hermanos, esto es una verdad. Esto no es una realidad, esto es una verdad. ¿Sabe usted la diferencia entre la realidad y la verdad? La realidad la podemos cambiar, la realidad es como usted está, pero la verdad no la podemos cambiar. Dice el Señor, si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Él se levantó que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero se cree con el corazón. No hay una mejor oportunidad que esta. Recibe a Cristo, acéptalo en tu corazón, confiésalo con tus labios. Di, Señor, quiero que seas el Salvador de mi vida, desde hoy y para siempre. Ese es el primer paso que tenemos que dar para que pueda suceder el milagro. Ya hiciste la primera parte. Le digo a mi trabajador, ya hicimos lo más difícil, Diego. Lo más difícil era llegar aquí. Ya estamos aquí, ahora le tenemos que dar. Pero ustedes ya hicieron lo más difícil, o la primera parte, que era llegar aquí. Es más, ya hicieron la segunda parte, oír el mensaje. Falta la mejor parte. Cierre sus ojos. Falta la mejor parte. Confesarlo como el Señor de tu vida. Confesarlo como el Salvador de tu vida. Todos orando. Todos orando.
Todos orando. Señor mi Dios, aquí hay un pueblo agradecido, Padre, tratando de agradarte, tratando de buscar, Señor, tu rostro, tratando de experimentar tu gloria, Señor, tratando de experimentar el perdón. Señor, comienza a obrar en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Comienza a tocar, mi Dios, porque hoy es el día de sanidad. Hoy es el día del milagro de muchos de nosotros. Pero es necesario rendirse a Él. ¿Sabe usted qué significa rendirse? Uno se rinde cuando ya no puede más, cuando ya no se quedó sin armas, se quedó sin nada, se rinde. Cuando al hombre se le acaban todas sus opciones y lo único que tiene es a Dios, ese es el tiempo. Cuando el hombre sigue teniendo opciones, tal vez no sea el tiempo. Pero cuando al hombre se le terminan las opciones, es tiempo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la oración de confesión. Vamos a hacer una oración única que nos garantiza la vida eterna. Ahora, esta oración no se puede hacer superficialmente ni con los labios, sino con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra. Vamos a hacer una oración. Necesitamos despojarnos de todo y rendirnos a Dios. Dice la Biblia que si se humillare mi pueblo, y esa es la parte más difícil, ese es el único obstáculo que hay entre yo y Dios. La humillación. Pero mira, Él se humilló. Y en esa humillación entregó su vida por nosotros. No tenga miedo de humillarse. Todos orando. Porque hoy vamos a hacer hoy es el día de tu milagro. Dice el Señor que tu nombre deberá de estar escrito en el libro de la vida. Dice, y los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte también fue lanzada al lago de fuego, y la serpiente antigua y el falso profeta. Y todos aquellos que no se hallaron escritos en el libro de la vida. Moisés dijo, Señor, quita mi nombre del libro de la vida, si es posible, pero perdona a tu pueblo. El Señor dijo, no, el alma que pecare, esa morirá. No puedo quitar tu nombre del libro de la vida. El alma que pecare, esa morirá. ¿Necesitas a Cristo en tu corazón? ¿Necesitas la salvación de tu alma? Piensa que tal vez hiciste esta oración superficialmente. Quizás la esposa o el esposo te dio el codazo para que... Esto es voluntaria. Tiene que estar Dios de por medio.
¿Necesitas a Cristo en tu vida? Alguien que pueda acompañar a la hermana Esther. Alguien que sienta la necesidad de que tiene que estar a los pies del Señor. Pase al frente. Y tú que necesitas a Cristo, prepara tu corazón y tus labios para declarar, para confesar que Él es el Señor de tu vida. No lo vayas a dejar para el próximo domingo. Hoy es el día de tu milagro. Hoy el agua se agitó y solamente tienes que tocar el agua para recibir ese milagro. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si oraren y buscaren mi rostro, y si se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, dice el Señor. Humíllate. Necesitas a Cristo. Necesitas reincorporar tu vida a Cristo. Este es el día. Hoy es el día de tu milagro. ¿Necesitas a Cristo? Levanta tu mano, porque yo voy a orar por ti, específicamente por ti. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano. Levante su mano, voy a orar por usted. Dios te bendiga. Repite conmigo: Señor mi Dios, perdóname. He pecado contra ti y contra el cielo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y te recibo, diga conmigo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor mi Dios, aquí hay un pueblo humillado delante de ti, con una necesidad muy grande de ti, Señor. No dejes, mi Dios, que ninguno, mi Dios, se vaya sin ti, Padre. Hoy pudiera ser el último culto de esta iglesia. Hoy pudiera ser la última oportunidad que tenemos de escuchar el mensaje de salvación. No dejes que nadie se vaya, mi Dios, sin ti. Gracias, mi Dios, por la bendición de tenerte como Rey y Salvador. Gracias por la oportunidad, Señor. Gracias por el milagro de haberme traído hasta aquí, mi Dios. Otros quisieron llegar y no pudieron. Otros querían la oportunidad que nosotros tenemos hoy y no la tuvieron, Padre, porque tú les llamaste a cuentas. Pero nosotros estamos aquí, mi Dios, y para nosotros es un regalo, una bendición el poder estar en tu casa. Ahora, Padre, te rogamos que pongas en nosotros un corazón más agradecido, más ferviente, más fiel a ti, Padre. Señor mi Dios, quiero orar de una manera muy especial por mi hermano Josafat, Señor, allá donde él está, Padre. 38 años, mi Dios, tenía aquel hombre. Pero mi hermano, Señor, se ha desesperado porque no es lo mismo estar aquí que estar allá. Sé con él, Padre, confórtalo, mi Dios. Permite que ese Bethesda para él, Señor, sea un lugar de esperanza, de refugio, mi Dios. Conforta su alma, su corazón. Señor, aumenta su fe de él, Padre. Dale palabras para que él testifique del amor de Dios a aquellos que están allá, Padre. Tal vez tú lo mandaste allá para eso, mi Dios. Del que no esperábamos mucho, del que pensábamos que no podía hacerlo. Tal vez él está predicando el evangelio, mi Dios. Señor, líbralo, mi Dios, de esa prisión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, de antemano por la respuesta. Gracias por el amor y la misericordia, Padre. Te pido por los desahuciados, mi Dios, en el hospital. Te pido por los encarcelados, mi Dios. Te pido por los niños enfermos. Gracias, mi Dios, por la bendición de tenerte como Dios. En Cristo Jesús hemos orado a ti, Señor. Y te damos las gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor.